En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Mantra, este espacio que hemos creado para compartir entre todos. El día de hoy un episodio distinto, ya se habrán dado cuenta. Casas embrujadas u objetos embrujados. ¿Existen o es todo mito? Tenemos a la experta acá con nosotros, Silvana López. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Qué maravillosa presentación, señor Diego Picardo. Bueno, damos paso al inicio de este maravilloso episodio en el cual hemos elegido este tema, casas embrujadas o casas encantadas. En nuestro subconsciente cultural más popular o colectivo solemos decir casas embrujadas, pero en realidad son espacios donde ocurren diferentes fenómenos paranormales asociados a leyendas urbanas sobre fantasmas, crímenes, etc. Generalmente esos lugares, en lugares como por ejemplo Europa, se da mucho en espacios con mucha antigüedad como los castillos, los museos, esos espacios donde hay muchos años de historia, muchas historias. Y también hay un tema bien interesante que son los objetos, porque no solamente los espacios en sí, sino hay objetos que quedan cargados con determinada energía y por más que el tiempo pase, esos objetos siguen con esa carga energética negativa interesante. Entonces eso también puede generar un desequilibrio en el ambiente o en el espacio, ¿no? Pero sí, hay muchísimas casas, hay muchísimas historias. Bueno, Hollywood ha dejado plasmada muchas de ellas, de esas historias que desde pequeños hemos visto. Pero sí, es real, ¿eh? Es real. Es real y obviamente cuanto más tiempo tiene el lugar, más historias recolecta, ¿no? Sí. Y generalmente, bueno, sucede... Bueno, bien como dice las películas, ¿verdad? Sucede que cuando sucede una tragedia justamente o algo que pase en ese espacio, queda como una energía. Uh-huh. Sí, siempre hablamos que todo es energía y es así. Queda como una energía. Hay innumerables casos. Ahora se me viene, obviamente uno que es cinéfilo, me viene el caso de la Casa del Conjuro, de la familia Perron, sí, exacto, en Estados Unidos, donde Ed y Lorraine Warren tuvieron que ir a asistir a la familia, justamente los Perron, que estaban sufriendo ataques energéticos, pero muy fuertes. Pero como ese hay millones, hay miles, desperdigados todos por el mundo. Sin duda, como hablábamos, hay muchísimos casos que están basados en historias reales, porque a veces cuando escuchamos la palabra leyendas urbanas creemos como que es un relato de ciencia ficción, y en realidad esas leyendas urbanas se fueron gestando por relatos de personas que tuvieron determinada vivencia. Y después, por supuesto, a medida que van pasando los años, quizás van perdiendo esa credibilidad porque vamos olvidándonos de que en algún momento eso le ocurrió a una o a varias personas. Por eso se generó ese relato. Pero sí es real que las casas o los espacios encantados o embrujados con determinadas energías de baja vibración o de una diferente densidad a la nuestra, son un común denominador. Hasta cuando uno va a rentar un apartamento o una casa, hay muchísimos espacios que entramos directamente a ver ese lugar y ya nos queremos ir. Por más que el espacio sea bonito, estamos sintiendo como que hay algo ahí que está como a otra frecuencia más pesada. Lo podemos sentir. Exacto. El tema es que no solo acontecimientos grandes que pasen es que van a dejar la casa o el ambiente con energía negativa. Uh-huh. O sea, estoy hablando de repente alguna persona que trasciende en ese lugar por causas que no era su momento, vamos a decirlo.
sino también las casas, por ejemplo, se cargan y los espacios se cargan con energías que tienen las mismas personas, o que si hay muchas discusiones, por ejemplo, o líos o problemas o peleas en ese Sin lugar duda. continuamente, la casa se va cargando de eso y ya cuando uno entra siente esa energía pesada. Exactamente, las paredes y sobre todo los espejos. Yo tengo siempre un respeto muy grande por los espejos, cuando hay espejos en lugares que de repente uno va a rentar una casa y hay un espejo que si es nuevo, genial, porque quizás se compró para acondicionarlo, dejarlo bonito para el nuevo inquilino. Pero si ese espejo lo miramos y ya tiene su historia, ¿no? Como que uno nota que es un espejo que ya tiene sus años ahí, hay que tener muchos recaudos y muchas precauciones, porque dijiste algo que es fundamental. Los espejos se cargan mucho de las energías de las personas con las cuales comparten el diario vivir. Exactamente, sí. Y si la persona que se refleja en ese espejo está quizás cargada de energía negativa y son esas personas que son quejosas o son personas que siempre están como viéndole lo malo a la vida, ese espejo va a estar pero súper cargado de una energía de baja densidad muy grande. Ni te quiero decir si es una persona que ya se dedica a hacer otro tipo de cosas malevolentes, ¿no? Sí. Imagínate. Sí. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado. O las personas que a veces, en países como Estados Unidos, en todas partes del mundo, pero ponemos Estados Unidos de ejemplo o Canadá, porque hay un día a la semana que te permiten que tú dejes en la vereda los muebles que ya no utilizas. Y muchas veces hay personas que hacen un recambio de su mobiliario cuando el mobiliario está en excelentes condiciones. Entonces también hay otras personas que los recogen y los utilizan para su propia casa porque, están en óptimas condiciones. Que no está mal comprar un artículo de segunda mano. Es más, yo lo he hecho muchas veces. Pero los espejos particularmente... Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por más que sea un espejo hermoso, que uno vea que alguien puso ahí porque ya no lo precisa más y lo dejó a disposición de otra persona que lo pueda utilizar, yo no les recomendaría espejos o elementos que tengan espejos. Por ejemplo, algún ropero, no sé, un tocador de esos de dormitorios, no les recomendaría. Y en el caso que la persona quiera tener ese espejo porque le gustó, porque sintió esa conexión con ese espejo, hay que hacerle un proceso como de descontaminación, ¿no? Como de limpieza, depuración. Yo he ido a casas de personas que coleccionan. Hay personas que les da por coleccionar cosas de antes, antiguas, sí. Y no las limpian. Exacto. Y se siente esa energía pesada con esas cosas. Esos espejos antiguos que tienen el marco todo labrado y eso. Sí, yo no lo tendría, pero no. Es que, se respeta todo. Hay gente que tiene como ese gusto fino por el arte o por lo que era ese tipo de piezas de la antigüedad, ¿no? Ponele. Pero bueno, es que nosotros quizás tenemos otra mentalidad, somos de otra generación y capaz que ese tipo de antigüedades lo vemos como algo no necesario. Es que antes no se creía mucho en estas cosas, o sea, no se reparaba mucho en este tipo de cosas. Y la gente de antes, o sea, nuestros abuelos... Heredaban no inclusive de nada. generación en generación. No, sí, no importaba nada. Esto era de mi tatarabuelo que llegó a este país en barco y lo trajo de tal lado y que... Es que yo me recuerdo... No, de ninguna manera. Mi abuela, por parte de madre, tenía objetos que habían estado en su familia por no sé cuántas generaciones. Y ella me heredó un objeto a mí y un objeto a mi hermana. Y bueno, el objeto que ella me heredó a mí tiene muchísimos años. Y cuando yo empecé en todo este camino espiritual, con un poco más de conciencia, lo primero que me recomendaron, o sea, porque dentro de una persona muy amiga, que es muy idónea dentro de la mediunidad, me dijo, mira, tú tenés un objeto que está cargando una energía que no es tuya y que quizás no te está perjudicando, pero no es tuya. Entonces, está bueno que tengas ese objeto porque tiene un valor sentimental, pero hay que purificarlo, hay que quitarle cortar ese lazo energético que une quizás una energía que está en otra dimensión o en otro plano con el objeto que estamos teniendo en esta tercera dimensión junto a nosotros. Se puede hacer un corte energético, se puede hacer una limpieza de los objetos. Claro, pero no lo hacen.
Y que aparte es difícil también saber a quién pertenecía ese objeto. Yo sabía que estaba en el linaje familiar de mi abuela, entonces pude hacer un corte energético con mucha propiedad. Pero si tú compras, por ejemplo, un objeto en una tienda de segunda mano que no tenés, o una casa de antigüedades que no tenés ni idea cuál fue su verdadero, la verdadera persona que está ligada a ese objeto. Y como, o sea, podés hacer un corte energético, pero es más complejo, más complicado. Claro. Es que no es, tampoco, a ver, yo digo, hagan el corte de energía, pero es difícil de hacer, no es algo fácil tampoco. No, es difícil y siempre les recomendamos. Hay mucha gente que es espiritual, mucha gente que está en este camino y está genial, me encanta porque, a ver, creo que es lo que todos aspiramos de poder tener un despertar colectivo y comenzar a ver las cosas como realmente deberíamos haberlas visto siempre, que somos seres espirituales, que somos seres que vivimos en un mundo terrenal y en un mundo espiritual. Pero también hay mucha gente que se aprovecha de esa necesidad de muchas personas de buscar ayuda y hay que tener mucho cuidado en las manos que uno cae. Siempre les digo que recurran a personas que sean idóneas, a personas que ustedes puedan corroborar que saben y que los pueden ayudar. Porque si no, lamentablemente van a caer en esa trampa de que les quitan un dinero, y a veces un dinero muy grande, y no se resuelve el problema. Bueno, eso hablamos el episodio anterior, el tema de la gente que estafaba, sí. Que son personas que dicen que hacen cosas o que te pueden solucionar la vida y en realidad pasa que, claro, también hay que saber, ¿no?, a quién creerle, a quién no. Eso es como cuando vas, por ejemplo, a cualquier persona con una profesión, sea un abogado o lo que sea, que de hecho nos pasó, y que te digan que saben hacer las cosas y, a ver, ¿a quién no le ha pasado también? Experiencia, sí. A cualquier nivel. Un albañil te puede decir, no, yo te hago, te levanto el muro, sos loco. Y después cuando ves, está torcido. Eso pasa. Entonces, imagínense si no va a pasar en el plano esotérico también, ¿no? Es algo muy común. Entonces, claro, hay que saber a quién recurrir. Siempre guíense por referencias, no por internet. Por favor, se los pido. No busquen en internet persona para limpiar objetos porque le va a salir cualquier cosa. La mejor referencia, creo, como hablamos siempre, es el boca a boca. Alguien que te diga, yo tuve una experiencia determinada y esta persona me ayudó. Eso creo que es la referencia más grande para todos. Siempre tener un conocido, un compañero de trabajo, un familiar que haya pasado por una situación y que haya encontrado a alguien dentro del camino espiritual, ya sea de religión o no, es indistinto, pero que nos pueda ayudar a poder enfrentar esa situación y poder mejorarlo, porque estamos luchando contra algo que no vemos. Eso es la parte más difícil. Y claro, y hay que saber cómo enfrentarlo. Y saber cómo, en el caso, como hablábamos, casas embrujadas, por ejemplo. Tú estás en un lugar donde hay energías que te das cuenta, las percibís, las sentís, y aparte hay muchas maneras de sentirlo. Cambios de temperatura, por ejemplo, cuando son energías de entidades, que estamos hablando ya de alto nivel, ¿no? Alto nivel quiero decir de maldad. De infestación. Exacto, muy buena palabra. No alto nivel de divinidad, alto nivel de maldad. Se siente como si estuviéramos dentro de una cámara frigorífica, literal. Se siente frío. Exacto. Es más, muchas veces las películas nos muestran que sale como ese humito por la boca. Exacto, sí. Y es real. Yo justamente de eso iba a hablar increíblemente. Pónganse a ver y pensar, no les digo de cerrar los ojos, pero piensen en la película que estábamos hablando hoy, El Conjuro, que en realidad fue una historia real, la familia Perron. Del Conjuro 1, porque hay como 4 ya, ¿no? Sí. Ahora sale la 4, creo. La casa, para empezar, quedaba en Top Road, en Burryville, en Rhode Island, en Estados Unidos. Lo que presenciaban o vivían la familia, que era, principalmente lo vivían la esposa, que era Caroline, con sus hijas, eran apariciones de cuerpo entero, o sea que ya no estamos hablando de sombras y eso, eran apariciones de cuerpo entero, ¿ok? Escuchaban ruidos, obviamente eso era lo que más
se escuchaban que venían en golpes de 3, que es lo que hablábamos la otra vez. La Santísima Trinidad. Exactamente. Olores a podrido. Y bueno, todo, y bueno, y demás cosas que volaban también, ¿no? Platos, un montón de cosas que se arrojaban a la familia. Hasta que, bueno, Ed y Lorraine Warren hicieron una sesión espiritista, y bueno, lo pudieron contener. Lo contuvieron, no lo mandaron a donde tenían que. O sea, no es que no lo mandaron a donde tenían que, no lo sacaron. No eso sigue pudieron ahí. vencerlo. Exactamente, claro. Lo está contenido. Que de hecho, increíblemente, si buscan en YouTube hay gente que va a hacer el tour porque se puede, porque es una atracción, increíblemente es una atracción turística ir a esa casa, que hay gente que está viviendo ahí. Y esa gente te dice, para mí, es normal, yo duermo en este cuarto. Ahora, de este cuarto para allá es donde se centra más la actividad. Yo a este cuarto no entro y yo vivo acá, te dicen. Wow, o sea, es increíble. ¿Cómo no, puede y es que vivir es ahí, muy... ¿no? No, es increíble. No, es que es increíble. Y bueno, otra vez estaba viendo un video de unos muchachos jóvenes, ¿no? Que son, cuando más te da, que te da curiosidad. Yo no iría hoy en día. Ya no me agarras para eso. Pero estos chicos iban con una medium, que era una chica joven también, que es muy buena. La hemos visto juntos, una rubiecita. Sí. No me acuerdo cómo se llaman los muchachos. Ellos son un poco, se burlan un poco porque son jóvenes, pero ella no. Ella cuando ellos se ponen a bobear del tema, ella le dice, no, acá no hagan esas cosas. Claro. No, que esto. Y de hecho ella se tuvo que ir de esa casa. Claro, literalmente. Claro, porque percibe la energía. Lean, investiguen acerca de la casa de los Perron, como un perro grande, Perron, que es muy, muy interesante porque uno los ve en películas, pero realmente ocurrió eso. Exacto, exactamente. Y qué bueno que hiciste esta introducción sobre los detalles. Porque, a ver, hay diferentes tipos de infestaciones, justamente. Vamos a hablar las palabras como son. Uh-huh. ¿No? O sea, hay diferentes tipos de infestaciones y diferentes grados. Porque todo este tipo de actividades paranormales, van aumentando gradualmente. No te suceden de un día para otro. Exactamente. Porque hoy escuché en un podcast también una chica que dijo una frase muy inteligente que dijo, la maldad es inteligente y te está analizando. O sea, por más que usemos protección, ya sea si tú crees en la Iglesia Católica o tu religión es la católica, una cruz, o ya sea que utilices un tetragramatón, o ya sea que utilices lo que sea. Cuando entras a un lugar donde hay maldad, donde hay una energía de mal, te está analizando y está buscando tu punto débil con inteligencia y muy sigiloso. No se va a manifestar para que lo detectes y lo puedas vencer. Y eso es muy interesante. Y en estos lugares lo que ocurre es eso. Generalmente comienzan por el alma más noble o pura, que es la de los niños, generalmente, uh-huh. Porque se hacen pasar por niños o se hacen pasar por familiares. Es exacto, es lo que hablamos la otra vez, que otra vez lo repetimos. No jueguen al juego de la copa, no es un juego. No jueguen a la ouija, no es un juego. Exacto, no son juegos, son portales, son herramientas que utilizan personas que están muy expertas en el nivel de manipular ese tipo de herramientas. Exacto. O son portales directamente a lugares que no estamos preparados para manejar ese tipo de energías. Exacto. Exactamente, yo se los pongo así. Ed Warren, otra vez nombrando el gran Ed Warren, que era demonólogo, era como hablábamos la otra vez, era el demonólogo aprobado para realizar ese tipo de prácticas por el Vaticano, uh-huh. No siendo ella tampoco. No eran, exacto, no pertenecían al clero. Exactamente. Ed Warren decía que habían 3 fases, bien dijiste, son 3 fases de la actividad, vamos a decirle demoníaca. La primera es la infestación, que es lo que al principio se siente, que son susurros, pasos, golpes, la sensación de otra presencia, ¿no? Que ya se convierte en la segunda fase automáticamente, que se llama opresión. ¿Ok? Ya ahí la víctima es el objeto de una fuerza externa. Claro. O sea, ya se siente, ya es como un abuso, ¿no? Ya empieza a sentir miedo y que somete a sus víctimas
a su voluntad. Y da lugar a la tercera, que la tercera es la que todos ya conocemos, que es la posesión. La posesión, ahí sí. Que existe también. Sí. Yo siempre digo, la verdad, yo sé que el sistema no nos ha preparado para procesar esta información o este tipo de palabras o este tipo quizás de términos, porque los vemos como que es algo, un invento de un libreto de Hollywood, pero pasa en la vida real. Pasa. Ustedes piensen siempre que los libretos de Hollywood se investiga. Nosotros ya se los hemos dicho y es cierto. Tenemos gente que está en la industria y realmente se investiga. No es que se hacen las películas por creatividad y obviamente sí son creativos, pero digo, no se hace inventando todo. Se basan en cosas. Cuando dice está basado en la realidad, está basado en la realidad en serio. O sea, son... de hecho, cuando tanto El Conjuro como en su momento Poltergeist, como en su momento Insidious, todas esas películas cuando se ruedan y cuando se siguen rodando hasta hoy en día, va una persona, un padre o alguien que sabe y limpia el set. Los protege. Antes, así sí. Exactamente, antes de poder filmar, porque han ocurrido cosas muy grosas en los sets grabando estas películas. El tema que es lo que hablamos siempre, ¿no? Las palabras abren portales, la simbología abre portales, determinados objetos abren portales. Entonces, por más que ellos estén haciendo una ficción, pero están también citando a ese tipo de energías. Exactamente, hay nombres que son reales. Sí, sobre todo el nombre. Que no lo vamos a decir ahora porque no. El nombre quiero dormir hoy de noche. Pero hay nombres que son reales. Son reales, sí. Y claro, y al tener que hacer una película tan cercana a la realidad y nombrar determinado, o sea, darle poder a determinadas fuerzas oscuras, las estás trayendo. Claro. Y también va, como hablamos, hay dos tipos de personas. Está la incredulidad, que es la persona que quizás estén sucediendo fenómenos paranormales a su alrededor, pero en su mente se niega y no los ve y no los siente. Sí. Y está la persona que a veces tiene demasiado miedo, entonces son las personas que son más blanco y objetos de este tipo de energías, como para hacerte sentir la peor pesadilla de tu vida. Entonces, claro, siempre uno tiene que mantenerse en el medio, ni no creer que a mí no me va a pasar, ni de tenerle un miedo atroz, porque, a ver, son energías, como siempre decimos. Y generalmente, como la familia Perron entró por la niña más pequeña. La vulnerabilidad. Y después, ¿qué pasó? Somos como familia, como tribu, estamos conectados energéticamente. Entonces, al infectar a uno, comienza a infectar a todos. Es como si te agarras una gripe y contagias a tu familia. Exacto. Por eso después toda la familia termina siendo víctima de esa energía que comienza a tener un poder grande. Cuando son entidades, ¿no? Por eso digo, hay diferentes calidades, vamos a llamarlo, o escalafones de energía. Exacto. Hay energías que a veces quedan atrapadas porque, bueno, trascendieron de una manera trágica o quizás no entendieron que era su momento y quedaron repentina, ahí. Exacto, repentina. Y esas energías se hacen notar, pero no te van a hacer el daño que quizás una entidad, como en el caso de la familia Perron, que ya era una entidad bastante complicada, muy pesada. Hay que entender una cosa, que generalmente las entidades no eran personas que estaban en este plano y que fallecieron. Exacto. Esa es la diferencia que tienen que entender. O sea, cuando se está hablando de, por ejemplo, distintas entidades ciertas, otra vez no la vamos a nombrar, no, ellas son energías del bajo astral. Exacto, son energías pesadas. Exacto. Son... Aunque en la casa de los Perron sí era una mujer, que no la voy a nombrar, que tenía ciertas prácticas cuando estaba viva. Claro, hay historias, ¿no? Sí, hay historias jodidas que... Sí. Por eso les digo, investiguen y lean la historia, porque es realmente escalofriante. Ahora que diste pie a eso, porque es cierto, la persona le hacía cosas a esclavos, creo, o a sus empleados, cosas muy feas. A niños. Yo hace muchos años tuve la gran fortuna de pertenecer a un grupo grande, maravilloso, de muchas personas que trabajaban a través del poder psíquico y la mediunidad, entre ellos Ana María La Rosa, que es una persona a la cual adoro y le debo mucho. Anita. Y Aldito Aguiar, por supuesto, su esposo. Sí.
Pero junto con Ana tuvimos la fortuna de ir a la casa que perteneció a Pedro Figari. Pedro Figari fue uno de los artistas plásticos más grandes del Uruguay, ¿no? Uruguay, sí. Él tenía como una, vamos a llamarlo, siempre plasmaba todo lo que era la cultura afro en sus cuadros, inclusive el candombe, bueno, y demás. Pero en su casa sucedían cosas, o sea, esa casa ya no estaba habitada, hacía muchos años, en una casona enorme, en un barrio muy privilegiado de Montevideo, que es el Prado. El Prado, sí. Frente a una de las principales avenidas, la avenida Graciada. Y esa casa estuvo años deshabitada, porque ni siquiera los obreros de construcción de las diferentes constructoras podían demolerlo, porque los fenómenos paranormales allí eran tremendo, siempre accidentes, cosas malas, pasaban cosas muy malas. Entonces me recuerdo que me citaron a mí, éramos un grupo de 20 personas, cada uno de nosotros tenía quizás un don o una habilidad psíquica. Escuchen cuántas personas fueron para unir sus energías. 20 personas, entre ellas había un sacerdote que siempre trabajaba, perteneciente al clero de la Iglesia Católica, pero siempre trabajaba con mediums. Y bueno, y fuimos a determinada hora al sótano de la casa, que la casa estaba un poco en ruina ya, porque ya habían pasado muchos años que ya su familia no la había reclamado, estaba como abandonada, digamos. Era como un espacio hermoso, pero abandonado, y cuando tú mirabas esa casa, sentías las energías. Y siempre estaban esas leyendas urbanas de los adolescentes que entraban a esa casa, porque alrededor hay muchos centros educativos. Sí, es verdad. Y les pasaban cosas feas que no querían entrar nunca más a ese lugar. Claro. Y bueno, cuando hicimos la sesión, fue muy fuerte porque todos recibimos mensajes muy feos, mensajes de cosas muy atroces que sucedieron, que se hizo un informe y se presentó inclusive a lo que era la Asociación de Cultura del Uruguay, porque claro, que ahora no lo voy a citar porque no sé si capaz que queda ético, pero bueno, la cosa que en esa casa del señor Figari ocurrieron crímenes horrendos, torturas. Exacto, para que sepan más o menos y tengan una impresión de lo que se sintió, dicho por mi esposa aquí presente que me contó, se sentían ruidos a cadena, ¿no? Cadenas, gritos, muchos medios de tortura a personas muy vulnerables, porque en ese momento la venta de esclavos en el Uruguay tristemente era como ir a un mercado y comprar un objeto o un kilo de verduras o de frutas. Lamentable. Fue una época muy triste del Uruguay y de América en general, porque América en general llegaban los barcos con personas de África y no les permitían ser libres. Es más, mi abuela materna fue hija de esclavos. Increíble. Es que todos tenemos parte. Sí, por eso yo lo siento mucho en mi linaje y es doloroso ponerse a pensar. Y cuando en esta casa sentimos que habían pasado todas esas cosas tan feas, porque como digo, no vamos a profundizar, pero qué importante también es el trabajo, la tarea de un medium, porque a través de los diferentes mediums que estábamos ahí, las canalizaciones que cada uno recibimos, se pudo realizar un informe y se pudo solicitar un permiso de excavación donde se encontraron restos y muchas cosas. Qué fuerte. Que después de todo ese proceso se pudo por fin demoler esa casa y hoy en día es un edificio de apartamentos. Sí, eso te iba a decir. Sí, hoy es para pensionados, creo, pensionistas, personas mayores. Pero es muy interesante. Y todo pueblo y toda ciudad tiene una casa o un lugar, un espacio que ha tenido su historia. Y como historia, como ya les dijimos hoy, esa historia puede ser una historia complicada, oscura, la cual deja malas energías. Es lo más común de cada ciudad. Todos tenemos en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, una casa de este tipo. Exactamente. Y siempre recuerden que somos energía. Somos dueños de nuestra propia energía. Somos luz. Y exacto. Y a ver, ir a un lugar así
si vamos con respeto y no vamos a alterar nada, a tocar nada, ni a quedarnos con ningún tipo de objeto que esté cargado con esa energía, no nos va a hacer daño, no nos va a hacer mal. Exacto. Siempre es importante recuerda que la energía se transmite con el contacto. Si nosotros tocamos un objeto que está cargado de energía, vamos a recibir inmediatamente. A veces nos pasa con las personas. A mí me pasa mucho cuando abrazo a una persona y siento su energía buena, o cuando está bajito de energía, cuando está triste, o su energía no tan buena. En este caso es igual. Si uno toca un objeto, una pared, una puerta, lo que sea, que está quizás impregnado con determinada energía, nos vamos a cargar esa energía. Entonces siempre podemos visitar estos lugares con mucho respeto, sin la burla, sin el miedo y siempre con el respeto necesario. Como cuando uno va a un lugar santo como un cementerio. Un cementerio va con respeto, no va ni a mufarse, ni a reírse, ni a gritar, ni a tomar ningún objeto del lugar. Exactamente. Es como que no corresponde. Así que bueno, si les gusta este tipo de episodios, esta temática, nos pueden comentar, sea en Instagram, sea en YouTube, donde ustedes quieran, sea en Spotify, que también tenemos los episodios ahí, y tenemos mucha más información de este tipo y más. Íexactamente. Así que bueno, les queremos agradecer porque este programa se pasó tan rápido que ya estamos llegando al final, y dependiendo del lugar en donde te encuentres escuchando este maravilloso podcast, te deseamos junto a Diego Picardo que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Mantra. Esperamos encontrarte ahí la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.